Si alguno enseña otra cosa y no se conforma en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Demos gloria a Dios y estemos sentados. ¿Qué es la piedad? ¿Por qué la palabra de Dios me habla de un misterio de la piedad? Y si hay un misterio de la piedad, ¿cuál es lo contrario a la piedad y que también es un misterio? Amén. Existe en la palabra de Dios el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es para salvar al hombre. El misterio de la iniquidad es para destruir al hombre. Y la palabra de Dios me dice que el diablo se disfraza como oveja. Y también me dice que anda con zapatico de algodón. Amén. Y la Biblia me dice que este evangelio es el apresto del evangelio, es el calzado del cristiano. Vamos a mirar la palabra de Dios y vamos a ver y vamos a entender esto. ¿Por qué? Primero, cuando una persona conoce un billete de $100 y le traen uno falso, inmediatamente se da cuenta que no es y lo va a rechazar. Lo va inmediatamente a rechazar. Si una persona le trae algo que brilla amarillo y le dice esto es oro, y la persona es conocedora del oro, inmediatamente se va a dar cuenta que no es oro, porque no todo lo que brilla es oro. Así, el misterio de la piedad está tratando de ser suplantado por el misterio de la iniquidad. Y aunque le parezca imposible, aunque le parezca raro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque hay algunos que han entrado encubiertamente y se hacen pasar por siervos de Dios, se hacen pasar por líderes de Dios, se hacen pasar por evangelistas y no lo son. No lo son. Por eso aquí está explicando el misterio de la piedad, pero también me está explicando que hay hombres corruptos privados de la verdad, que enseñan lo que no es. Entonces, yo tengo que comenzar por saber que entonces qué es el misterio de la piedad y para qué es el misterio de la piedad. ¿Para qué es el misterio de la piedad? Amén. Primero, ahí dice en la palabra de Dios, en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Entonces,
La doctrina de la piedad está escondida en un misterio, y el único que lo revela y lo muestra es Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios a través de Pablo aquí en el capítulo 3 y versículo 16? E indiscutiblemente, no se puede discutir esto. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Dice la palabra de Dios, Dios fue manifestado en carne. Es un misterio. Es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Lo que está preparado para este mundo, lo que está preparado para esta tierra, lo que está preparado para todo hombre que no obedezca al Señor, dice que es un lago de fuego y azufre donde será el lloro y el grito de vientre. Y el Señor quiere sacarnos de ahí. Pero hay que conocer el misterio de la piedad, porque grande es este misterio y no se puede discutir. Si Dios se manifestó en carne, ¿para qué se manifestó en carne? ¿Qué iba a hacer con la carne que Él utilizó? ¿Cuándo esa carne dejó de ser Dios para convertirse en cordero? Que eso es lo que la gente no ha podido entender, que la gente no ha podido comprender. Amén. Porque Dios engendró en María a un niño, y ese niño tenía todas las características de cualquier ser humano. Lo único era que había sido engendrado por Dios para que en él no hubiera pecado, para que en él no existiera pecado. La sangre que corría por Jesús no era la sangre ni de María ni de nadie más. Ahora los científicos se dan cuenta que la mujer no le da la sangre al hijo, sino que es el padre. Por eso es que se dan cuenta cuando un niño nace y necesitan saber quién es el padre. A través de la sangre se dan cuenta quién es el padre. O sea que Jesús fue engendrado por Dios. Fue engendrado por Dios. Dice la palabra de Dios que crecía en sabiduría y en conocimiento para con Dios y para con los hombres. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. Porque él durante 30 años fue un hombre totalmente normal a todos, solo que no pecaba. Pero la palabra de Dios me dice en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 18 en adelante, la palabra de Dios me dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, porque estaba preparado ese cuerpo para tener la gloria de Dios en él. Por eso la Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Amén. Es un misterio escondido. Por eso dice en la sana doctrina, que es conforme a la piedad. Jesús fue explicando paso por paso lo que había que hacer para ser salvos. Porque el cuerpo que Jesús estaba ofreciendo por nuestros pecados era puro, era santo. No había en él pecado. Y para que Él se pudiera cargar con todo el pecado de nosotros, Él tenía que dejar de ser Dios. Cuando Él va al monte de Getsemaní, Él inmediatamente comienza a recibir
todos los pecados de nosotros. Es por eso que vemos a Jesús orando y diciendo las palabras que dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso descendieron los ángeles para fortalecerlo, porque ya estaba, él sabía lo que tenía que hacer. Era un misterio. Él tenía que morir por nosotros, pero él tenía que resucitar al tercer día. Y ese cuerpo nos iba a dar la vida eterna. Ese cuerpo nos iba a dar la vida eterna. ¿Cómo? A través del bautismo. Por eso Jesús les dijo que el que no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios, que el que no naciera del agua y del Espíritu no podía entrar al reino de los cielos. Él iba explicando paso por paso este misterio de la piedad. Amén. Pero ¿qué sucede en la tierra? ¿Qué acontece en la tierra? ¿Qué es lo que sucede en la tierra? Lo cual el hombre está enredado, el hombre está siendo cautivo, el hombre está siendo llevado, y la palabra de Dios dice allá en Isaías, capítulo 52, versículo 5, dice: ahora ¿qué hago? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente y lo que los llevan los hacen aullar, y continuamente es blasfemado mi nombre. Porque este cuerpo suyo y este cuerpo mío es un cuerpo que está listo y dispuesto para recibir la gloria de Dios, para tener una nueva vida, para empezar una nueva vida, para ser vestido con un vestido blanco, fino y resplandeciente. El Espíritu Santo nos va a cubrir, y no solamente nos va a cubrir, sino que vamos a tener un nuevo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo con que Él resucitó. Por eso la Escritura dice que no somos de la tierra, somos del cielo. Por eso la Escritura nos explica y nos dice que nosotros somos extranjeros y advenedizos. Por eso la Escritura dice allá en Filipenses que somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso la Escritura nos enseña y nos muestra que cuando este cuerpo vuelva al polvo donde fue tomado, tendremos uno nuevo, no hecho de mano de hombre, eterno en los cielos. Pero ¿qué pasa con este cuerpo? ¿Por qué está listo y está dispuesto? Porque en él está escondido el poder. Y para que el hombre no se destruyera a sí mismo, en el huerto del Edén el Señor cerró todo con llave. No dejó de entrar más al Edén, para que el hombre buscara a Dios y pudiera ser restituido, ya que había salido de la gloria de Dios. Por eso la Escritura dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. A salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La imagen de Dios. El Espíritu Santo de Dios ahora venía a ser recuperado. ¿Quién lo había quitado? Alguien que ha estado trabajando desde tiempos muy atrás. La palabra de Dios me dice que desde la torre de Babel viene trabajando. Este misterio de la iniquidad no se ha podido manifestar, pero ya está en acción. Él ha venido moviéndose por todos los tiempos y ha logrado filtrarse dentro de la casa de Dios. Ha logrado meterse. Y muchos predicadores y muchas personas creen y están seguros que en el templo de Jerusalén se va a sentar el anticristo. Posiblemente se siente, pero no ahora. Posiblemente se siente para demostrar su gloria, pero es cuando Él se manifiesta. No ahora. Él ahora se está sentando en el templo. Ahora se está sentando en el templo. Y la gente no se da cuenta. El mundo no se da cuenta. Todo el que no recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo tiene sentado adentro, porque el trono de Dios aquí en la tierra es aquí en el corazón de nosotros, en la mente. Bien.
Por eso él dice, el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es necesario abrirle la puerta para que él saque al que no debe estar ahí. Amén. Y vamos a leerlo, vamos a mirarlo ahí en el libro, en la carta a Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leerlo ahí. Amén. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sí ve que también es un misterio? Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sí ve que hay misterio de la piedad y misterio de la iniquidad? El billete que no sirve para nada es parecido. ¿Qué le estoy diciendo yo? Hay cantidades de iglesias por el mundo entero que no están predicando la verdad, que no están anunciando el evangelio, que no están preparando a las personas para ser lavadas, para ser santificadas, para que cuando venga el Señor se vaya. Por eso es que no hay respeto, por eso es que no hay temor, por eso es que a la persona no le importa si peca o no peca, si miente o no miente, si hace lo malo o no lo hace, porque no conoce a Dios. Y usted oye que todo el mundo dice yo soy evangélico, pero una cosa es ser evangélico lavado con la sangre de Jesucristo y otra cosa es ser evangélico de boca, porque es de boca. Porque el único que nombra quién es su hijo es Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 lo dice la palabra de Dios. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando el Señor llama, todo el mundo levanta la mano y todos pasan adelante. ¿Quién quiere entregar su vida al Señor como su único y suficiente Salvador? Todos levantan la mano, todos pasan adelante. Pero cuando le dice usted tiene que bautizarse en el nombre de Dios, no, en ese nombre no. Ahí empieza el problema. Ahí empieza la dificultad. Porque nadie quiere obedecer la palabra de Dios. Y el que no se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo no puede entrar. No puede entrar. Amén. O sea que el misterio de la iniquidad está en acción, pero no se ha podido manifestar el que se va a manifestar. Amén. ¿Por qué? Porque es un misterio. Es un misterio que todavía está trabajando. Y la palabra de Dios, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien tiene una lámpara? Por favor. Amén. Gloria al Señor. Miren lo que dice la Escritura. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Amén. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Por qué? Porque no acepta el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que ha sido dado por Dios. No lo acepta. Acepta títulos y quiere ponerle una cantidad de nombres a Dios. Y Dios no tiene sino un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Amén. Porque en cada manifestación dio a conocer un nombre. Cuando estaba en la manifestación como Padre, se dio a conocer como Adonai, mi Señor. YHWH. La palabra Y en el hebreo es yo. La palabra H significa el verbo ser. La W es el que. Y la palabra H nuevamente es el verbo ser. Y él dijo, Jesús mismo, Dios mismo lo dijo, yo soy el que soy. Amén. Y el pueblo comenzó
por temor a Él, a decir Adonai, mi Señor. Mi Señor. Él es el Señor como Padre. Y en su manifestación como Hijo, dio a conocer un nombre. Y Jesús dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. De mi Padre. El nombre de la manifestación de Dios como Hijo es Jesús. Y la manifestación del Espíritu Santo es Cristo, Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y el que no se quiera bautizar en ese nombre, no acepta que el misterio de la piedad lo cubra para ser salvo, para ser santificado, para ser liberado, para tener de entrada en el reino de los cielos. Es de simple la palabra de Dios. Está oculto. Está oculto. Amén. La Escritura dice, se opone a todo lo que se llama Dios y Él es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. ¿A dónde se sienta? Aquí. Cuando no está el Señor Jesucristo, el que se sienta aquí es otro. Y yo quiero que usted entienda que usted necesita estar siempre con el Señor Jesucristo. Porque Él dice en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. Amén. Por eso la palabra de Dios lo explica y lo dice claramente allá en Mateo capítulo 28, 19. Id y hacer discípulos. Lo que estoy haciendo en esta hora es enseñando cómo debe hacerse. Porque dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre. No dice nombres, dice en el nombre del Padre. El nombre del Padre es Señor. Y del Hijo, el nombre del Hijo es Jesús. Y del Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo es Cristo, Señor Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Vamos a ir a Efesios y veremos lo que dice la Escritura. Amén. Este misterio está escondido, pero la Escritura me muestra algo que yo debo saber. Y está en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo mismo. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Miremoslo. Ahí en el mismo capítulo 3. Amén. Versículo 2. Así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Cómo y de qué manera? Que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar con nosotros. Dicho por los labios de Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Y dice, y cuando el Espíritu Santo venga, amén, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a mostrar, Él les va a enseñar. Yo tengo muchas cosas que decirles ahora, pero ustedes no la pueden sobrellevar. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a toda verdad. Porque es que la salvación está escondida. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo quiero estar entre los escogidos. Yo quiero estar entre los escogidos.
Yo no quiero estar aislado del Señor, porque lo que viene para esta tierra, lo que viene para este mundo, lo que viene para los desobedientes es terrible. No quiero estar. Miren lo que dice la Escritura. Miren lo que dice la palabra de Dios. Misterio que en otras generaciones no había sido dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que está mostrando. Porque Jesús dijo antes de ser levantado, antes de que los apóstoles y más de 500 personas vieran subir a Jesús, Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Bien. El misterio de la iniquidad está en acción. Y hay multitudes de iglesias y templos. Y la iglesia del Señor Jesucristo mendiga en la tierra. ¿Por qué la iglesia mendiga en la tierra? La palabra de Dios dice allá en Lucas capítulo 16, versículo 19, acerca de esto. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad tiene riquezas por todo el mundo. Pero los hijos de Dios no tienen dónde recostar su cabeza. Jesús le dijo al que le dijo: yo quiero morar contigo. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Porque el templo de Dios no son paredes. Porque el templo de Dios somos nosotros. Porque el templo de Dios es este que tenemos. Este tabernáculo donde Dios quiere morar. Amén. Las zorras tienen guarida y las aves tienen nido. Pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Porque el evangelio de Jesucristo no es de bebida y comida, no es de hacienda, ni de lujo, ni de palacios. Amén. Porque el reino de Dios no es en la tierra, es en los cielos. Es en los cielos. Por eso es que la Escritura habla claro. Por eso es que la palabra de Dios nos muestra claro. Por eso es que la Escritura dice aquí, vamos a leer ahí en el capítulo 3 de Efesios, donde estamos leyendo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y de aclarar a todos, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Amén. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ese versículo? Amén. Lo que dijo Jesús. Amén. Que Él viene a levantar su iglesia. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Esto es un misterio. Y todo el mundo escucha, y unos dicen: el Señor retarda su venida. Otros dicen: yo no creo que el Señor venga. Eso es mentira. Pero ¿por qué no pueden ver? Porque son misterios escondidos. La palabra de Dios dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es el que la conoce? Solo la iglesia. El mundo no puede ver ni la conoce. Porque este misterio de la piedad está escondido. Está escondido. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a la iglesia, a dar a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? La palabra de Dios es predicada para dos cosas importantes. Por eso tiene dos filos. Por eso tiene dos filos. Por uno, corta el pecado y perdona. Y por el otro, es condenación. Amén. Es predicada para salvación y para condenación. Por eso la Escritura dice ahí mismo, en la palabra de Dios ahí. Amén. Gloria al Señor. Dice la Escritura en el versículo 17: para que habite Cristo por la fe en
nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a tu vida cambia. Tu vida comienza a ser diferente. Tu vida comienza a tener un cambio, porque Dios actúa poderosamente en nosotros. Pero el que no cree y el que crea el evangelio de la mentira, al que crea el misterio de la iniquidad, vive errado, vive entenebrecido, no entiende. Segunda de Corintios capítulo 4 dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Amén. Por eso es que no pueden entender, por eso es que no pueden comprender. Amén. La doctrina de la piedad es que Dios va a levantar esta iglesia. Dios tiene misericordia de ella. Dios va a quitar este cuerpo para colocar un cuerpo nuevo en nosotros. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Eso fue lo que mandó a predicarlo el Señor. Es por eso que la palabra de Dios no te habla de otra cosa, sino del evangelio de buenas nuevas de salvación, que creas en el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. La palabra de Dios dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor tu Dios es tu Salvador. No conozco otro Dios, dice el Señor. No hay Dios fuera de mí, dice el Señor. Amén. Y ese es el poder con que la palabra de Dios se mueve, y a los que creen en Él, como dice la Escritura, el Señor los bendice, el Señor los guarda, el Señor los ayuda. Amén. Por eso cuando Pedro predicó la palabra de Dios por primera vez, porque era el que tenía que abrir, él tenía las llaves del reino de los cielos, los que estaban compungidos de corazón le dijeron a Pedro y a los demás varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne.